misma, pero el efecto es diferente. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una bola, una esfera, cualquiera, que está sometido a una carga? ¿A qué está sometido esto? Con compresión. A compresión. No es totalmente cierto. Evidentemente en esta parte aquí está siendo sometida a compresión, ¿no? Sí. Aquí también. Pero si alguien tiene una pelota, Joshua, ¿tienes una pelota, alguna balón, alguna bola? Sí, tengo todo. A ver, dame una pelotita. No, balón. Trae un balón. Vamos a recordar lo que hicieron. Bueno, este es el balón, ¿no? Entonces, si yo lo aprieto, está toda la superficie está sometida a compresión, ¿no? No. ¿Qué pasa con los costados? Tracción. Mierda, entonces nos han formado, nos han enseñado a dimensionar no solo a la compresión, ¿no? Pero en realidad es el alma que nos ha enseñado así. Pero en general la superficie no. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy haciendo ahí, evidentemente aquí hay tracción. ¿No? ¿Está claro? Sí. Y en un instante dado, en otro instante, ¿qué pasa? Ahora, me voy a colocar coordenadas mejor. Esto va a ser X, Y, Z. X, Y, Z. Aquí, Y, X, Z. ¿No? Aquí, X, Y, Z. Bueno, cuando yo hago acá, cuando yo estoy comprimiendo acá, ¿no? Estoy comprimiendo esto de acá en X y Y y en Z, ¿cómo está? El X está de tracción. Sigue a compresión esto, ¿no? Sí. Compresión y esto, compresión también, ¿no? En cambio aquí, ¿qué pasa? Este se vuelve tracción, ¿no? Sí. Este tracción y este Compresión. compresión, ¿no? Sí. Este compresión, compresión, compresión. Esto compresión, tracción, tracción. ¿No? ¿Está claro? Mm. Entonces, ¿cómo es esto? Si aprieto ahí. Si no, sigue formas. Esto es tracción nomás, ¿no? Esto es tracción. Tracción, tracción, tracción. Esto es tracción, tracción. Lo que sí es, el único que cambia es En el eje. la compresión, ¿no? Porque se hincha, ¿de acuerdo? Entonces, en X, tracción, 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 tracción. En Z, tracción, tracción, tracción. En cambio, en Y, compresión, tracción, compresión, tracción, ¿no? Entonces, evidentemente, en el eje Y, ¿cómo es? Compresión, tracción, tracción, ¿no? ¿Está claro o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿hay fatiga o no? Pero hay fatiga aquí adentro, y aquí adentro, ¿cómo es? Compresión nomás, ¿no? Compresión. ¿Está claro o no? Sí. Entonces, ¿esto dónde es? En la superficie. En la superficie. En la superficie, en el eje Y hay estas tensiones, ¿no? Aquí hay positivo y aquí hay negativo, positivo, va cambiando. Entonces, esto evidentemente está provocando. La vez que hay tensiones alternativas siempre hay fatiga, pero en este caso es una fatiga superficial. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Decimos, y dice entonces, bueno, entonces vamos a decir, ¿dónde va a ser el más crítico? ¿Dónde se va a dar la mayor compresión? Nada más. Acá, ¿no? Sí. Acá se va a dar la mayor compresión, ¿o no? Sí. En este punto 1. Entonces, en el punto 1,
en el punto 1, donde se da la máxima presión, aquí hay una presión máxima, ¿no? Es ahí donde se da la presión máxima, ¿no o no? ¿Sí o no? Si yo hago así, ¿dónde se da la presión máxima? ¿Arriba y abajo? ¿No? ¿Sí o no? ¿Está claro? Sí. Bueno, en este punto, en el punto 1, entonces se ha establecido que esta presión máxima, primero, que hay una presión máxima, que esta es función de la geometría del bloque y además del material, ¿no? Del material. ¿Está claro? De la geometría y del material. Bueno, no es lo mismo que para acero, que para llanta, que para caucho, por lo que sea. Por una parte. Por otra parte, y esto está empírico. Esto es empírico, y hay que ver en tablas. Eso está en tablas. Y eso está en el chino. ¿De acuerdo? Bueno, pero por otra parte, se ha visto que si nosotros vamos haciendo hacia adentro en el eje Y, nos vamos introduciendo, y vamos haciendo, por ejemplo, hemos dicho, aquí en el punto 1, en el eje Y, ¿qué hay? Tracción, compresión. En el eje X, ¿qué hay? Extracción. Tracción. ¿Está claro o no? Cuando vamos entrando hacia adentro, esta sería la profundidad, en el eje Y estas serían las tensiones. Entonces, primero se ve que a medida que entramos desde la superficie, este sería la superficie. A medida que ingresamos de la superficie, resulta que estas tensiones van disminuyendo. ¿Está claro o no? Pero si es una esfera, en el eje X y en el eje Z es la misma o no. Sí. Sí, ¿lo ve? Entonces para el eje Z sucede lo mismo. Esto es para una esfera, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y en el eje Y qué es? Compresión, ¿no? Y se establece también, este sería el eje Y. Entonces, ambos son máximos aquí en la superficie. ¿Está claro o no? Pero también se ha encontrado que a medida que vamos entrando aquí hacia adentro, aquí adentro, a una distancia B, vamos a llamar, a una distancia P, aparece una tensión cortante máxima. Es decir, que no es en la superficie, no es como las sigmas, que son máximas en la superficie, sino que es ligeramente por adentro. ¿Está claro? Entonces su diagrama de estos es así, este es tau, el diagrama de esfuerzos cortantes. ¿Qué es? Aquí es tau máxima a una distancia B de la superficie. ¿Está claro o no? Y por lo tanto, y además ahora, para los aceros, ¿qué es lo que menos soporta? Primero es compresión, luego Tracción. luego Corte. corte. Entonces, la falla se va a dar por corte. ¿Y se va a dar por debajo de la superficie o no? Sí. Ah, entonces, esto va a producir la falla. La falla va a producir eso. ¿Está claro o no? Entonces, y este tau máximo, ¿y cómo hallamos? El valor del tau máximo también es empírico. Y tau máximo, por ejemplo, para cilindros, es 0,304 del P máximo.
Esto es para cilindro. Para cilindro. Para esfera, no me acuerdo cómo es, pero está en la... Para esfera, tau máximo no sé cuánto es. ¿Alguien se acuerda? 0,308, algo por ahí, 0 algo por ahí, P máximo. Esto hay que ver igual en Shigley. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Donde P máximo también está en el Shigley, y el Shigley está en función, ¿dónde está? En función de la presión, de la presión de F, de la fuerza F. No me acuerdo en el Shigley, creo que P máximo, creo que es F sobre B por L, algo por ahí. Donde este B, si nosotros tenemos este así, aquí tenemos el cilindro así, aquí tenemos esta fuerza F, esto se va a hacer así, ¿no? Esto sería P máximo, ¿no? Es esto de aquí, es lo que se achata. Cuando yo le aprieto esto, ahí hay una área proyectada, ¿no? Sí. Una esfera sería un círculo, ¿no? Sí. Y si fuera un cilindro sería un Rectángulo. rectángulo, ¿no? Sí. ¿Está claro? Entonces, este sería esa área proyectada. Este de aquí, este es el área proyectada. Donde este es el ancho B y esto es L. No me acuerdo si es así. ¿Está claro? Y donde este B justamente está en función de la geometría del material. Es raíz cuadrada, no me acuerdo, 1 menos mu, 1 al cuadrado sobre E1 más 1 sobre no sé qué tantos, sobre 1 sobre diámetro 1 más 1 sobre diámetro 2, algo así. Que cuando el plano es, cuando esto es esfera, esfera, ¿no? Esfera como esfera. Pero si esto fuera un plano, el diámetro se hace infinito. 1 sobre infinito se hace 0, ¿no? Sí. ¿Está? Entonces sirve para los dos. ¿Está claro o no? Entonces, de tal manera que para el dimensionamiento, y entonces, esto que te decía, por lo tanto, ¿qué produce? Entonces, si yo tengo aquí la fuerza F, por aquí se ha producido la falla, ¿no? Debido a ese tau máximo, se produce ahí la falla. Entonces, como va girando esto, otra vez se va produciendo la fatiga. Entonces esa fatiga le hace crecer más, hasta que se desprende, provocando desmochaduras. ¿Se aclaró? No es tonta, ¿no? No se va a entrar donde hay tanto huevo, aquí es más fácil salir, se va al más cerquita, se sale hacia la superficie y por lo tanto se hace la desmochadura. ¿De acuerdo o no? Entonces, la fatiga superficial, ¿qué tipo de falla produce? Desmochaduras. ¿Dónde se presenta? Siempre que hay elementos rodantes. Por ejemplo, en rodamientos, en las pelotitas. Por ejemplo, en la rueda de un tren. Por ejemplo, en una cilindradora. ¿No? ¿Cómo se dimensiona? Por eso tienen que aprender cómo dimensionar una cilindradora. El rodillo de un cilindro. ¿Cómo va a dimensionar la rueda de un tren? Por eso que tiene que ser un ejercicio la rueda de un tren. ¿Está claro o no? Sí. Entonces, para el dimensionamiento es que el tau máximo debe ser menor o igual que el tau admisible del material. Y el tau admisible sabemos que es 0,5 del tau de fluencia dividido con coeficiente de seguridad, ¿no? ¿No o no? ¿Se acuerdan? Está en tablas, ¿no? ¿Ah? Sí. Eso. No se dimensiona. ¿Se entendió? Sí. Eso es fatiga superficial. Eso es lo que tiene que saber un ingeniero. ¿Están? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿No?
Estudien y se sientan seleccionados.